para dar a conocer el programa Paciente Visible, Paciente Activo. Es un programa que tiene una trayectoria de algo más de 13 años. Y bueno, es la oportunidad que tenemos ahora de dar a conocer a todas las profesionales de enfermería del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa lo que hacemos en el programa. Pasar la diapositiva. Vale, avanzar. Vale. Bueno, lo primero, un poco centrar el tema en lo que son los modelos de educación para la salud. Los modelos de educación para la salud han ido evolucionando mucho en los últimos años. Hemos pasado de modelos en los que nos centrábamos en el paternalismo, ¿no? En modelos en los que teníamos los profesionales sanitarios un poco dábamos la educación, dábamos educar a los pacientes en consulta de forma que nosotros teníamos el conocimiento y la información válida de todo lo que nos compete y el paciente al final tenía que seguir nuestras instrucciones y han ido evolucionando en el tiempo un poco para trabajar el empoderamiento en salud, las habilidades personales, el compromiso, la autoestima, la motivación, la capacitación de esas personas en el manejo de su patología o de su enfermedad. Por otro lado, tenemos los programas de autogestión, que no es lo mismo autogestión que autocuidado de la enfermedad. Cuando hablamos de autogestión, hay unos elementos claves para que una persona con una enfermedad crónica, con un proceso de cronicidad o con un proceso de mejora de salud, tiene que trabajar en estas pinceladas. Hay que fomentar la toma de decisiones compartidas, hay que fomentar la alfabetización sanitaria, hay que fomentar que adquiramos herramientas para trabajar las resoluciones de problemas, hay que trabajar mucho en la gestión emocional, hay que hacer un seguimiento de planes de cuidados y hay que trabajar en torno a la motivación. Cuando hablamos de empoderamiento en salud, hay muchísimas definiciones que se oyen en muchos ámbitos del entorno sanitario, pero he querido recoger la definición de la OMS sobre el empoderamiento, que dice que es el proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre sus decisiones y acciones que afectan a la salud. Pero para que las personas estén empoderadas y las comunidades estén empoderadas, necesitan 3 aspectos importantes, que son tener acceso a una información veraz y válida, tener acceso a recursos sanitarios, desarrollar habilidades y tener la oportunidad de participar e influir en los factores que afectan a su salud y al bienestar. Esto lo he querido enmarcar porque luego, para hacer comprender o entender bien qué es el programa Paciente Activo. También hay otro concepto que está muy vinculado al programa, que es la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Hace referencia a una actitud que no permite que las situaciones difíciles de cada persona nos supere y tomemos la iniciativa sobre nuestra propia vida, todo esto en torno a la salud, y que trabajemos sobre aquello que pueda ayudarnos a estar mejor y asumir el compromiso y la responsabilidad en el control y el manejo, no solamente de la enfermedad, sino también de la salud. Ahora, para centrarme un poco de dónde parte el programa Paciente Visible, Paciente Activo, nos encontramos en el año 2009, entre el 2009 y 2010, con una incidencia de enfermedad crónica en mayores de 65 años, el 87% de las personas de mayores de 65 años tenían una enfermedad crónica, una patología crónica. Y los menores de 65 años, los hombres un 47% tenían alguna enfermedad crónica y las mujeres un 42% tenían una enfermedad crónica. En el 2009, en la comarca Guipúzcoa, nace un foro que se llama el Foro de la Inspiración. Ahí surge una pregunta que se recoge de la gurú o de la persona que ha creado estos programas y la pregunta es, ¿cuáles son las razones para que los pacientes crónicos sean más o menos activos en el cuidado de su salud?
Estudios que evalúan el impacto de programas como el nuestro, como paciente activo, paciente expuesto, han evidenciado que tienen beneficios en mejoras de la calidad de vida, en la mejora de la autoeficacia, en la mejora del control sobre la enfermedad y la autopercepción de la salud, en que esas personas que acuden a los programas aumentan su actividad física, aumentan la realización de ejercicio físico, aumentan las relaciones sociales, mejora la relación del paciente con el personal sanitario, mejora el seguimiento y el cumplimiento terapéutico, facilita la educación sanitaria sobre la enfermedad y además los métodos que buscan la mejora de la autoeficacia y el cambio de comportamiento parece que tienen muchos mejores resultados que los modelos que solamente, me refiero a los modelos de educación para la salud, que solo dan información de conocimientos técnicos a los pacientes, ¿vale? En realidad, ¿qué es paciente visible, paciente activo y qué misión tiene? La misión de Paciente Visible, Paciente Activo, que es un programa corporativo implantado en Osakidetza desde el 2010, pone a disposición de la ciudadanía, de las personas que viven con enfermedades crónicas, de los cuidadores, de los profesionales sanitarios, ponemos a disposición de todos ellos talleres o cursos de formación en salud para aumentar la capacitación en los autocuidados, en la autogestión de la enfermedad, fomentando la autonomía de esas personas, su participación en la toma de decisiones informadas y compartidas junto con los profesionales sanitarios y su corresponsabilidad en los resultados conseguidos, contribuyendo a que mejore su calidad de vida. La metodología de paciente visible, paciente activo incorpora elementos básicos sobre la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, que establece unas variables. Una de las variables más importantes es la autoeficacia. La autoeficacia la definimos como la confianza que tiene cada uno en conseguir aquello que se quiera proponer. La expectativa en que va a lograr una meta o un resultado que se llama la expectativa de resultado. Y otros elementos que conceptuales que intervienen también en esta teoría es el empoderamiento, algo que vamos a oír hablar o que ya oímos hablar desde hace unos años, pero a partir de ahora mucho más en el entorno sanitario, el empoderamiento en salud, la educación por pares y entre iguales, porque proporciona apoyo social, apoyo emocional, ayuda al cambio de estilos de vida, la participación de la comunidad en todo el proceso y la reorientación del sistema sanitario hacia la salud y no hacia la enfermedad, ¿vale? Queremos enfocarnos a la prevención y a la promoción más que al tema de la enfermedad. ¿Cómo nace Paciente Visible, Paciente Activo en nuestro entorno? Si vamos, lo que he comentado hacia atrás, en el 2009 había en la comarca Guipúzcoa, hoy Osi Donostialdea, existía un foro de profesionales que se llamaba Foro de la Inspiración. Estos profesionales querían, de alguna manera, lo que dice ahí Einstein, si buscas resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo. Es verdad que entonces todos los pacientes que nosotros veíamos, yo soy enfermera de atención primaria, todos los pacientes que veíamos en consulta de atención primaria con alguna enfermedad crónica, les veíamos y decíamos, hay que cambiar la forma de trabajar. No podemos hacer siempre lo mismo si queremos un resultado distinto. Los modelos de educación que existían entonces eran modelos individuales. Lo que hacíamos es ver al paciente en consulta individualmente. Había muy poco modelo de educación grupal. ¿Qué se hizo? Se empezó a indagar en bibliografía y se encontró el modelo de programa paciente experto de la Universidad de Stanford. Ese programa tenía una evidencia de más de 25 años y estaba implantado en más de 12 países como Reino Unido, Australia, Canadá, Dinamarca. ¿Qué hicieron este grupo de profesionales? Presentarlo a la consejería y plantear la posibilidad de implantar ese modelo aquí. Eso es 2019. Entonces, el programa nace como un proyecto bottom-up. Hay muchas personas, muchos profesionales que piensan que es un programa que nace de arriba, lo impone la dirección y dice, venga, hay este programa, hay que implantarlo. No, es un programa que nace desde la base, se plantea el desarrollo y empieza como un proyecto piloto. Nos encontramos en 2010 con que ya se empieza a hablar de la estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi. Es en junio cuando vienen desde Stanford dos americanas para formarnos en la metodología y forman a 21 personas, 18 profesionales sanitarios, entre ellos
médicos de atención primaria y enfermeras de atención primaria y 3 pacientes. De 4 organizaciones, Osi Araba, Osi Bidasoa, Donostialdea y Ezkerraldea. Y se pilota en esas 4 organizaciones. Se pilota la formación con 2 talleres específicos. Uno que va dirigido a la enfermedad crónica en general y otro que va dirigido a los pacientes con diabetes tipo 2. A partir de ahí, a partir de junio de 2010, se empieza a hacer difusión del proyecto en el resto de organizaciones sanitarias. Y en octubre comienzan los 3 primeros talleres a la ciudadanía. Nos encontramos ya en el 2011 cuando hacemos la primera formación de líderes. Más adelante contaré cómo se lleva. Llegamos a 2012 y ya se decide que el proyecto ya no sea proyecto y se implanta en todo el sistema sanitario con más formación de líderes en todas las organizaciones. Y ahí lo primero que nos dicen es hay que evaluar el impacto de la intervención. Como he comentado antes, el programa nace en Estados Unidos, se demuestra que tiene una evidencia, pero en territorio español es verdad que hay algunas comunidades autónomas que lo implantan y hacen sus cambios y nosotros lo que de alguna manera nos proponen es, se han demostrado los resultados fuera de aquí, vamos a mostrar si ya tiene resultados y hay evidencia con la intervención en Euskadi. Entonces, decidimos pilotar el programa y evaluar la intervención en pacientes con diabetes. Participan 171 personas y hacemos 2 mediciones previas a la participación en el programa y a los 6 meses. Lo que vemos de esa intervención es que hay un descenso estadísticamente significativo de la presión arterial media, que hay una clara mejoría en la autoeficacia, que hay una diferencia estadísticamente significativa en porcentaje de personas que consumen la cantidad de fruta y verdura recomendada y que hay una diferencia estadísticamente significativa en porcentaje de personas que realizan el ejercicio físico que se recomienda. Y a los 6 meses, el 59% de las personas visita menos a su médico de atención primaria y a su enfermera de atención primaria. Eso lo que nos permite o nos anima de alguna manera es seguir avanzando y meternos más adelante en un ensayo clínico con más pacientes. Llegamos al 2013 y en junio de 2013 nace lo que muchos de vosotros como profesionales habéis oído en el sistema, lo que es Osasun Eskola. Osasun Eskola nace un poco recogiendo el programa Paciente Activo, porque es verdad que en otras comunidades autónomas, no sé si sabéis, probablemente lo habéis oído, la Escuela de Pacientes de Andalucía, el programa Paciente Experto de Cataluña, van un poco en torno a no solamente centrarse en el programa, sino ampliar un poco más a una escuela de salud, ¿no? Y dar más oferta, más contenido, más información, más trabajar hacia el entorno digital. Y llegamos al 2014, cuando ya llegan nuevos gestores y nos plantean la posibilidad de desvincularnos del método Stanford. ¿Por qué? Pues porque el método Stanford, pues tenemos que pagar unas licencias de uso de todos sus contenidos. Cada vez que nosotros queremos trabajar alguna metodología nueva, hacer un cambio, tenemos que solicitar permisos porque ellos tienen su copyright. Y entonces nos plantea desde la consejería adaptar los materiales. A ver si nos atrevíamos a desarrollar, basándonos un poco en el método Stanford, desarrollar una metodología más adecuada a nuestro entorno, sin tener esa dependencia del paciente experto americano. A partir de ahí, pues empezamos a crecer. ¿Qué ofrecemos desde el programa Paciente Activo? Lo que comentaba al principio es que nosotros al formarnos en la metodología Stanford partimos de un taller genérico en el que en realidad llegamos a toda la enfermedad crónica sin centrarnos en ninguna en concreto, porque lo que pensamos es que independientemente de la enfermedad crónica que tenga cada uno, de cómo se llame, da igual que sea insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, da igual, la enfermedad crónica afecta de la misma manera a la persona. Es decir, a nivel social, a nivel de modificación de hábitos, a nivel de miedos, de
da igual cómo se llama la enfermedad, sino que esa persona, independientemente de la enfermedad, le va a compartir muchas vivencias con otros pacientes. Entonces, cuando nos plantean desvincularnos de Stanford, lo que hacemos es ese taller genérico, que entonces se llamaba Tomando Control de su Salud, nosotros hacemos nuestra adaptación y le llamamos Cuidando Activamente mi Salud. Ese taller, además de enfocarnos a la patología crónica, lo enfocamos un poco también a la promoción de estilos de vida saludables. No solamente enfocado a la persona con enfermedad, sino también al cuidado. Y lo que hemos visto en estos años es que pues, para jóvenes o para que personas que no tienen ninguna enfermedad crónica, pero quieren mejorar hábitos de vida, y eso se ha percibido mucho en pandemia, es un taller que va a ayudar mucho. Se desarrolla el taller Cuidando mi Diabetes, es un taller enfocado a diabetes tipo 2 y más adelante nace el resto de los talleres. ¿Qué le hace diferente al programa Paciente Visita Paciente Activo? El programa Paciente Visita Paciente Activo es una metodología de educación entre iguales. Es decir, los monitores, los líderes, los de alguna manera docentes que llamamos los profesionales cuando impartimos una charla o impartimos un taller, una formación que decimos docentes, ellos no son docentes, ellos son iguales. Personas que conviven con la enfermedad y que nosotros les formamos para que lideren esos grupos o esos talleres. Los talleres constan de 6 a 8 semanas, una sesión semanal y cada sesión dura de 2 horas y cuarto a 2 horas y media, dependiendo un poco del taller. Se ofrecen tanto en formato presencial como en videoconferencia. La videoconferencia, ¿cuándo llega? Cuando llega la pandemia. La pandemia que nos paraliza a todos, nos deja a todos encerrados en casa, y al tener el programa una metodología muy estructurada y con años trabajados, lo que nos permitió poder trasladar el formato presencial haciendo exactamente lo mismo a un formato por videoconferencia. Trabajando igual en número de sesiones, igual en número de actividades, haciendo lo mismo, pero conectándonos a través de la videoconferencia. Todos los talleres que ofrecemos se acompañan de material educativo. Se les ofrece un manual que habla sobre autocuidados, sobre promoción de la salud y sobre esa enfermedad a la que, si es específicos a través de la diabetes, si es supervivientes de cáncer, si es de la insuficiencia cardíaca, dirigida a la insuficiencia cardíaca, todo ello con contenidos muy sencillos y con un lenguaje coloquial, porque no nos olvidamos que los monitores, facilitadores son personas que conviven con la enfermedad. Se les proporciona audios con ejercicios de relajación y vídeos con tablas de ejercicio físico. Las personas que quieren asistir a nuestros talleres bien se inscriben a través de la página web de Osakidetza, que tiene un formulario de inscripción, que lo veis ahí en pantalla, a través del correo de Paciente Activo, que es muy fácil, pacienteactivo@osakidetza.eus, y a través del teléfono, que es el 943-00655. Y voy a contar un poco qué es cada uno de nuestros talleres. He hablado del genérico, que va un poco enfocado a la promoción de hábitos saludables. He hablado del de diabetes, que va, no hace falta explicar mucho, la diabetes tipo 2, complicaciones, qué es, diferencia entre la 1 y la 2, la alimentación, el ejercicio, el manejo emocional. Trabajamos también con la insuficiencia cardíaca, trabajamos también con supervivientes de cáncer, trabajamos con la comunidad gitana. ¿Por qué? Porque el Departamento de Salud del Gobierno Vasco nos plantea: la comunidad gitana tiene una esperanza de vida de 10 a 20 años inferior a la población general, con hábitos de vida, bueno, pues no hay ese concepto, no hay esa sensación o la enfermedad para ellos, hasta que están muy mal, muy enfermos, no existe. O sea, ellos acuden al médico cuando verdaderamente se encuentran mal. No hay ese sentido de prevención y promoción. Ahora con la pandemia, por ejemplo, sí que se han dado cuenta, sí nos han transmitido de que a ellos les ha afectado bastante más y que es importante trabajar ese fomento de hábitos de vida saludable. Entonces, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, al conocer cómo trabaja Paciente Activo a través de la metodología de formación entre iguales, nos plantea la posibilidad de llegar a la comunidad gitana formando a
personas de etnia gitana y dándoles la acreditación para ser los monitores, los líderes de esas comunidades gitanas. Un poco más tarde se nos plantea la posibilidad de trabajar con los supervivientes de cáncer. Más adelante, como voy a hablar del estudio de investigación, os contaré por qué. Y por último, las dos últimas cosas que hemos hecho ya en periodo post-pandemia fue, por una parte, el entrenamiento activo en línea. Esto es una plataforma de formato asíncrono que no tiene nada que ver con los talleres presenciales en los que los lidera un monitor o un facilitador. En esta plataforma, los facilitadores son dos personas que lo que hacen es un poco animar y moderar la participación de los asistentes a la plataforma, al curso, pero ¿por qué nos decidimos a implantarla? Hicimos un pilotaje previo a la pandemia con casi 200 personas, los resultados fueron buenos y al llegar la pandemia dijimos, ahora, ¿cómo podemos seguir trabajando con la gente? Porque la presencialidad se ha acabado, el formato por videoconferencia es verdad que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, pero este formato de plataforma síncrona nos permite llegar a mucha gente que quizás no se atreve a ir a los talleres presenciales. ¿Por qué? Porque quiere preservar el anonimato, bien porque por motivos de trabajo, por cargas familiares, no puede asistir a una sesión semanal 2 horas y media, y nos permite llegar a más gente. Además, también nos ha permitido llegar a los profesionales del sistema de salud para dar a conocer un poco el programa. No solamente dar a conocer el programa, sino también, ¿por qué no cuidar la salud de los profesionales? La pandemia lo que nos hizo a todos es, además de pararnos en muchos aspectos, no solamente mentalmente, sino muchas personas dejaron de hacer ejercicio, muchas personas retomaron hábitos que quizás no debían de retomar. Entonces, lo que nos ha permitido esta plataforma es llegar a profesionales del sistema, de todo, tanto sanitarios como no sanitarios, y de alguna manera cuidar la salud de los profesionales. Y por último, cuidando mi bienestar emocional. Cuando estábamos en pandemia y pre-pandemia, muchas personas nos llaman preguntando los talleres que ofrecemos y muchas personas nos preguntan, ¿trabajáis la ansiedad? ¿Trabajáis la depresión? ¿Trabajáis el aislamiento, la soledad? Pues no teníamos nada específico para trabajar eso. Pero sí que vimos que lo íbamos a necesitar, trabajar las emociones. Entonces, en periodo de pandemia, nos reunimos con un grupo de profesionales y trabajamos los contenidos para desarrollar el taller de bienestar emocional. Todos estos talleres, todos estos formatos se trabajan con equipos de expertos. Antes de desarrollar un taller, nos juntamos con las personas expertas en el tema y les preguntamos, como expertos, ¿qué creéis que un paciente con diabetes, que un paciente con insuficiencia cardíaca, que un paciente superviviente de cáncer tiene que conocer, tiene que saber? Es importante que nosotros nos digáis para vosotros qué es importante que conozcan y luego nosotros ya adaptamos todo eso al método de paciente activo. ¿Qué trabajamos desde paciente activo? Esto como un contenido como global, ¿no? Ya he dicho que todos los talleres son sesiones semanales, entre 7 y 8 sesiones, y cada sesión se trabajan diferentes actividades, pero es importante hacer hincapié que trabajamos en equipo, profesionales y pacientes. Es muy importante. Este programa es por y para el paciente. Bueno, el paciente, la persona con enfermedad o el usuario o el ciudadano. No es algo que está dirigido a nosotros, está dirigido hacia ellos. Entonces, el trabajo en equipo es esencial. Muchas veces los profesionales nos sentamos a desarrollar cosas, pensando siempre desde nuestra perspectiva profesional, pero pocas veces preguntamos al otro que de verdad, ¿qué es lo que a ti te interesa, ¿no? Es cierto que lo primero que nos planteamos cuando se desarrolló el programa es, cuando una persona va a consulta del profesional médico, del profesional de enfermería, y le diagnostican o sale con el diagnóstico de una enfermedad crónica, esa persona, cuando sale de ahí, sale con una mochilita algo cargada. ¿Cargada de qué? De miedos, de que le falta información sobre la enfermedad,
qué va a pasar de mí en adelante, y esa persona, el contacto que tiene con el sistema es de muy poco tiempo al año. De 365 días, si calculamos lo que una persona con enfermedad crónica pasa por el sistema, son minutos al año, no les dedicamos mucho más. El resto del año esa persona tiene que vivir con su proceso y tiene que aprender herramientas, habilidades para gestionar ese proceso. Comentamos la educación entre iguales, es importantísimo. Es verdad que dentro de nuestra bolsa de monitores, facilitadores, líderes, como queráis llamarlo, hay profesionales sanitarios también. Pero el perfil de los profesionales sanitarios en este programa no es, cuando impartimos un taller, de impartir nuestro conocimiento como profesional. Nuestro papel ahí es de acompañamiento. Nosotros somos la pareja de ese cuidador, de esa persona con enfermedad crónica que va a impartir el taller. Nosotros somos el apoyo, el acompañamiento y vamos de igual a igual. Y los dos impartimos los mismos contenidos y hacemos las mismas cosas. La metodología está muy estructurada. Quizás en algunos entornos nos critican, igual no es la palabra, pero sí que nos dicen, ¿por qué el método es tan rígido? El método es rígido porque si queremos evaluar el impacto de las intervenciones, todos tenemos que hacer lo mismo. No podemos impartir un taller en Donosti haciendo una cosa, los dos facilitadores, los dos monitores, y en Bilbao hacer otra. Eso es imposible luego de evaluar el impacto de la intervención. Entonces, la metodología está tan estructurada y formamos a los monitores de igual manera para que todos hagamos lo mismo, tanto profesionales como pacientes, y así vamos en parejas. Trabajamos la motivación, que es importantísimo. Al final, a través de esas sesiones, las personas tienen que descubrir qué es lo que yo puedo hacer, qué me va a servir a mí para llevar mejor este proceso. Y eso lo van a aprender a través de la información que dan los monitores, del modelaje que aportan los monitores a los talleres y también de la experiencia de otros pacientes. Porque si yo veo al Dalao que tiene la misma enfermedad que tengo yo y que ha adquirido unas habilidades, unas herramientas para el manejo de esa enfermedad que le funcionan y lo está llevando bien, yo puedo hacer lo mismo. Entonces, con la experiencia de otros, que las aplico a mí mismo, me va a ayudar, ¿vale? Aprendemos a compartir con otros. Trabajamos las decisiones compartidas. Al final, es lo que hablaba al principio, ¿no? El paternalismo. Es verdad que los profesionales, muchos profesionales, y yo me incluyo en ello cuando empezamos a trabajar, sobre todo en consulta, en atención primaria, creemos que tenemos la varita mágica y nos han dicho en la universidad o nos transmiten de que nosotros tenemos el conocimiento y que les tenemos que decir a los demás lo que tienen que hacer. Y muchas veces no nos sentamos con el paciente a decir, bueno, para ti, ¿qué es importante en tu vida? Porque yo te puedo dar una dieta para que la cumplas, pero he preguntado si de verdad puede llevar esa dieta o qué condiciones son que le permite llevar esa dieta o no. Entonces, trabajamos las decisiones compartidas, trabajamos la resolución de problemas. Si algo no he cumplido, si me he puesto un propósito que quiero hacer en esta semana y no lo he cumplido, ¿qué ha pasado para no cumplirlo, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Lo resolvemos en grupo, lo resolvemos con los monitores y lo resolvemos con los participantes. Fomentamos estilos de vida saludables, damos una información básica pero muy estructurada. Esto nace del paciente experto de la Universidad de Stanford, pero nuestra idea no es hacer pacientes expertos a nadie, formar a pacientes expertos en diabetes, en insuficiencia cardíaca, no es nuestra idea. Nuestra idea es dar conocimientos muy básicos sobre la enfermedad y herramientas y habilidades que favorezcan esos cambios que esas personas... No, todavía no. Vale. No sé qué oigo de voz. Vale. También trabajamos el control y el manejo de los síntomas y, sobre todo, y muy importante, los aspectos sociales y emocionales que muchas veces los olvidamos, ¿no? Que a veces pensamos que, bueno, que es muy fácil el cumplir o no una pauta de medicación, el cumplir o no el hacer un ejercicio físico y el cambiar la forma de comer, pero que hay muchos aspectos que influyen en las personas a nivel social y emocional que impiden que esas cosas se puedan hacer, ¿no? Vale. A nivel de... Y
muchas veces también nos preguntan, ¿cómo hacéis la formación? ¿Esto de dónde parte? Cuando nosotros iniciamos el proyecto, los americanos nos forman a estas 21 personas como master trainer, como formadores, ¿no? Les dan la capacitación para formar a otros monitores y a otros líderes. Es una formación en cascada, muy estructurada, que lo seguimos manteniendo en el tiempo. Los master trainers son las personas formadoras de monitores y de líderes. Esas personas sí tienen que mantener siempre activas en el tiempo e impartir al menos una formación cada 2 años. ¿Por qué? Pues no es porque se vaya a olvidar el método, sino porque tienen que estar activos y tienen que estar conectados al programa. Esos son los que forman a los líderes monitores en una formación de 25 a 30 horas teórico-práctica, y esos, tanto formador de formadores como líderes monitores, son los que van a impartir los talleres a la ciudadanía, a los pacientes y a las personas cuidadoras. ¿Los monitores de dónde parten? Los monitores son personas que han asistido a los talleres. Una vez han acabado sus 7 o 8 sesiones de taller, las encuestas de satisfacción reflejan su interés en colaborar de forma voluntaria y altruista con el programa como monitores y pasan a dar la formación de líderes monitores. Son también monitores que los derivan los profesionales sanitarios en consulta, que les ven personas pues motivadas, con ganas de ayudar a los demás, con un interés por trabajar o por colaborar en el programa, y también son personas derivadas de las asociaciones de pacientes. Es verdad que en el taller de supervivientes de cáncer contamos, y en la comunidad gitana contamos con las asociaciones, pues porque de alguna manera ellos trabajan también con otros métodos y queríamos hacer partícipe a todos. La evidencia. Estas ya, de alguna manera, es lo que más nos han demandado siempre desde un inicio. Me acuerdo en el 2010, cuando iniciamos el proyecto, y estaba en marcha la estrategia para afrontar el reto de la cronicidad, que nos decían, tenéis que mostrar resultados. Hay que mostrar resultados. ¿Por qué? Primero, es cierto, y esta mañana en una reunión de equipo de trabajo, es muy difícil arrancar con algo nuevo en los sistemas de salud. Muy, muy difícil. Y los profesionales tendemos todos a cuestionar, y me incluyo yo en la primera. Cuando nos llega algo que desconocemos es, ¿esto de dónde viene? ¿Para qué es? ¿Qué evidencia tiene? ¿Qué resultados? Nosotros partíamos de los resultados americanos, pero no teníamos resultados. Entonces, de alguna manera, es cierto que cada X tiempo cambian los gestores, cambian los directores, nosotros igual los de la base no cambiamos, pero los de arriba cambian y tenemos que ir de alguna manera no defendiendo, pero sí presentando, oye, estos son nuestros resultados, esto es lo que nos avala, ¿no? Y entonces siempre hemos intentado demostrar que lo que estamos haciendo tiene resultados en salud. Lo primero que hicimos fue en 2012. Entre julio y octubre del 2012 nos plantean desde Oberri entonces recoger de manera cualitativa la experiencia de los pacientes. Llevábamos muy poquito tiempo, eran 2 años desde 2000, bueno, ni eso, porque cuando empezaron los primeros talleres eran finales del 2010, con 3 talleres teníamos muy poco, habíamos llegado a muy poca gente. Pero dijeron, bueno, vamos a recoger de manera cualitativa la experiencia de los pacientes. Participaron 27 personas de distintas edades, de tanto hombres como mujeres, y de todo el territorio, de aquellas organizaciones donde habíamos implantado el proyecto. Se hicieron 2 vídeos que, como luego lo vais a ver, los tenéis ahí en YouTube, y se sacaron estas conclusiones. Confirmaban la satisfacción de los pacientes que asisten al programa, y lo que ellos incluían, o sea, ellos hacían hincapié, es que había que desarrollar una red importante de prescriptores del programa. Esto era al inicio. Entonces, se conocía poco y lo que nos transmitían es importante que esto se conozca y se prescriba. No solo que se dé información con cartelería, con dípticos, con publicidad, sino que sea algo más, lo que ellos decían, transmitían a los pacientes, que sea lo mismo que me dan el paracetamol, que tengo una fiebre, me digan, vaya usted a paciente activo, me los prescriban como algo más de mi tratamiento, ¿no?
Y también manifestaban que era importante desarrollar una estrategia para aumentar esa participación de los pacientes como líderes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empieza el programa invitamos a muchos profesionales de la red a entrar, porque partíamos de cero. Entonces, ¿cómo invitábamos a pacientes o a iguales en algo que nosotros no lo habíamos testado, no lo conocíamos y claro, ¿qué íbamos a defender, ¿no? Pero una vez ya formados los primeros grupos, los pacientes reclamaban eso, ¿no? La participación de más personas con enfermedad, de más iguales en el programa. Y también nos demandaban la adaptación de los materiales que entonces eran de Stanford a nuestro contexto, ¿no? Que no fuese un formato tan rígido quizás a la hora de solicitar el hacer algún cambio y seguir las pautas americanas, ¿no? Entonces, por eso es por lo que en el 14, cuando nos plantean el desvincularnos, decimos que sí. Entre el 2012 y 2014, ya os he comentado antes que este programa, hay otras iniciativas estatales que han ido un poco también en la misma línea, y la Escuela de Pacientes de Andalucía nos plantea explotar datos y un diseño mixto cuantitativo con pacientes que han participado en paciente activo de Euskadi y Andalucía. Participan 409 pacientes, también monitores, en la parte cuantitativa, y en la parte cualitativa 44 pacientes. Es verdad que intervienen, no me acuerdo el número de cuántos de Euskadi y cuántos de Andalucía, pero nosotros aportamos un número bastante bueno. Los resultados son: realizan más ejercicio físico, el uso de los recursos sanitarios, la autoeficacia en los cuidados, favorece un poco lo que nos avala es del estudio anterior, que favorece la relación entre pacientes con el sistema. Eso sí que se ha visto en todos los estudios que se han hecho. Cambia mucho la percepción del paciente al sistema. Ya entienden que, bueno, que el sistema tiene unas peculiaridades que ellos también se tienen que adaptar a esa peculiaridad. Genera el apoyo grupal y la autoconfianza y facilita mucho la gestión emocional. Este es el segundo estudio que ya una vez hicimos el pilotaje con casi 170 pacientes de diabetes tipo 2, nos metimos en el fregado mayor que nos podíamos haber metido. La investigadora principal, entonces estaba Estíbaliz Gamboa en el programa, fue ella la investigadora principal. El resto del equipo estuvimos apoyando en la metodología, en el trabajo de campo, en la recogida. Bueno, la verdad es que esto fue un trabajo arduo. Esto fue un ensayo clínico aleatorizado para evaluar la efectividad del curso Manejo Personal de la Diabetes de Stanford sobre el control metabólico, disminución de riesgo cardiovascular, la calidad de vida, el autocuidado de pacientes tipo 2 comparado con los cuidados estándar que existían entonces en el sistema, en Osakidetza. Todo esto en el ámbito de atención primaria. Hicimos 2 mediciones, a la asistencia del taller, a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses. Claro, todo esto no fue en un periodo de 2 años, porque cuando empezamos los primeros grupos, claro, el resto, para conseguir la muestra, el resto iba más tarde, con lo cual se alargó bastante más. Participaron 297 pacientes reclutados en cada grupo. Grupo control y grupo intervención. Y el resumen de los resultados fue: lo que se vio es que mejoraba la hemoglobina glicosilada, que era el parámetro principal, y otras variables cardiovasculares en aquellos pacientes con mal control. En aquellos que tenían hemoglobinas altísimas, en aquellos bajaban. Es verdad que no era estadísticamente significativo. También es cierto que fue el primer estudio que se hacía, bueno, es el segundo en España, no hay más. Nos pilló también a todos pues con menos experiencia. Es verdad que los expertos que nos guiaban, pues la unidad de investigación de Guipúzcoa y la de Vizcaya, Rafa Rotaeche, médico reconocido de atención primaria, nos decían, claro, en Euskadi se trabaja bien la diabetes, entonces conseguir que es estadísticamente significativo baje la hemoglobina glicosilada, pues como va a ser algo imposible.
pero sí que es cierto que en aquellos con mal control conseguíamos bajar la glicada. Mejoras significativas en autoeficacia y en particular en el componente de control de las enfermedades. Había ciertas diferencias en el uso de los recursos sanitarios. Esto para los gestores es importante porque si disminuye las visitas a urgencias, hay una tendencia a disminuir las visitas a la enfermera de atención primaria, pues eso ahorramos mucho, ¿no?, al sistema. Hay un menor consumo de medicamentos y hay alto índice de participación, altos índices de participación y satisfacción en los talleres. Os he puesto el enlace donde está el artículo, para que lo veáis. El siguiente estudio es con supervivientes de cáncer, que aquí el colegio nos dio un premio y también nos becó para llevar adelante el estudio, porque es cierto que la investigación en enfermería, bueno, pues nos tenemos que pelear mucho. Muchísimo. Y entonces se nos cuestiona también muchísimo. Entonces tienes que ayudas y de donde sea intentar sacar. Entonces, ¿por qué desarrollamos el taller de supervivientes de cáncer? Cuando profesionales del Instituto de Oncomatología de aquí del Hospital Donosti conocían un poco lo que hacíamos en paciente activo, y es verdad que en Stanford, en América, trabajan con los supervivientes. Nosotros ya nos habíamos desvinculado. Lo que dice el Grupo Español de Pacientes con Cáncer es que las necesidades de los supervivientes de cáncer, una vez finaliza el tratamiento, una vez finaliza esa conexión más continua con el hospital, es como que se quedan en tierra de nadie, como inseguros, y ¿ahora qué, no? ¿Ahora qué? Me han protegido, he estado con el tratamiento, me han operado, pero ¿ahora qué? Entonces, hay muchas necesidades que están por cubrir, según los estudios, ¿eh? Con lo cual, los oncólogos contactan con nosotros y nos dicen, ¿os atreveríais a desarrollar, a trabajar con la metodología de paciente activo, algo dirigido a los supervivientes de cáncer? Bueno, pues a ver, lo planteamos a la dirección de Osakidecha, entonces dependíamos del Servicio de Integración y Asistencia a la Cronicidad, planteamos y nos dicen, venga, pues adelante. Formamos grupo de expertos, oncólogos, psicooncólogas, enfermeras de atención primaria, gente del equipo de programa paciente activo, y nos sentamos a desarrollar la metodología, partiendo de cero, porque sí que es cierto que con diabetes o con el taller genérico partíamos del conocimiento Stanford, de las pistas. A mí me gusta ser sincera, ser honesta en lo que partíamos de aquello y bueno, lo teníamos más fácil, pero en este no. En este, bueno, ¿qué pensamos nosotros que tenemos que trabajar, no? Entonces, un poco basándonos en esas necesidades que dice la evidencia, pues fuimos desarrollando los contenidos para trabajar sesión a sesión, semana a semana y qué actividades. Lo implantamos entre el 2017, yo creo que en el 17 hicimos la primera formación de monitores y empezamos a ofrecer los primeros talleres. Y ahí también dijimos, bueno, pues vamos a evaluar. Y nos metimos en un estudio de metodología cuantitativa, pero cuando ya nos da aprobación el comité de ética, ya lo presentamos todo, llega la pandemia. Cuando ya empezamos a mirar resultados o a intentar hacer los primeros cuestionarios, llega la pandemia, con lo cual nos paraliza. Pero la parte cualitativa sí la teníamos hecha. Ya habíamos hecho los grupos focales, entonces dijimos, pues vamos a explotar datos del cualitativo y ya está. Y si nos lo publican, pues fenomenal. Entonces hicimos la parte cualitativa con grupos focales, personas de supervivientes de cáncer mayores de 18 años, mínimo un año después de la finalización del tratamiento antineoplástico activo, y hicimos 5 grupos focales, 4 grupos supervivientes de cáncer y un grupo de monitores. Y todo eso, entrevista, transcripciones, grabaciones, bueno, todo el trabajo que lleva, que dices, va, pues un grupo de 29 supervivientes y 7 monitores, va, pues esto se hace enseguida. No, pues cuesta mucho hacer. Entonces, el resultado del programa demostró tener un impacto positivo en sentido de satisfacción con el programa y experiencia de aprendizaje positiva. Os he hecho un resumen porque luego está el artículo para leer, ¿vale?
Y lo importante es que pudieron comprender, compartir sus experiencias y se sienten comprendidos por sus iguales. Esto es lo importante, este es el quid de la cuestión. Que si yo no he pasado por el proceso, tendré mucha información de cómo se vive el cáncer, tendré mucho conocimiento, pero no lo he vivido. Y el compartir en los iguales es eso, la nueva normalidad, ¿no? Les ayuda a tomar conciencia, a dar respuesta a esas necesidades sentidas no cubiertas, redundando en la visión más positiva de la enfermedad, ¿no? De sus vivencias, y una mayor activación de la autocuidado y la autogestión del proceso de salud. Este taller es un taller, ayer lo hablábamos en el hospital que estuvimos en el oncológico, es un taller muy rico, porque se comparte mucho. Aquí hay mucha carga emocional. Se trabaja, ¿por qué decidimos llamarlo Cuidando mi salud después del cáncer? Hay personas que nos cuestionan y cuando leen la palabra después del cáncer, piensan en curación y vienen al taller y dicen, es que esto lo habéis sacado para las personas que ya se han curado. No, no, no. No estamos diciendo, no hablamos de curar. Hablamos de que he pasado por esta enfermedad y ahora tengo que cuidar mi salud después del cáncer. Porque muchas personas con cáncer metastásico nos han preguntado, claro, esto va, no, ¿por qué no? Si no sabemos lo que va a pasar, pero es que ni esas personas que han pasado por el proceso, ni nosotros mismos no sabemos qué va a pasar. Entonces, vamos a cuidar la salud después del cáncer. Vamos a trabajar esos miedos que hemos vivido en la enfermedad, esos miedos que tenemos a las revisiones, esas secuelas que nos quedan y lo compartimos en grupo de igual las secuelas que a mí me han quedado son las mismas que a ti y el cáncer que yo tengo no es lo mismo que el tuyo. Y los miedos, compartimos los mismos miedos, compartimos las mismas vivencias, el mismo problema a la hora de trabajar, el mismo problema con los cuidadores, las mismas dificultades, compartimos todo lo mismo. Al final, es verdad que nos guiamos por los expertos de no dirigirnos a una patología en concreto, sino que nos dirigimos, has pasado por un cáncer, da igual. ¿Qué cáncer? Que lo vamos a trabajar, ¿no? Y la verdad es que es un taller muy rico, muy rico. Otro estudio en el que nos hemos embarcado es evaluar el impacto de la intervención, que esto, como es la primera plataforma asíncrona de empoderamiento de pacientes que se ha instaurado en el territorio español, pues es verdad que estos son licencia de Stanford. Esta plataforma es de Stanford. Nos la presentaron para pilotarla y, como ya he dicho antes, la pandemia nos animó un poco a seguir adelante con ella. Otras 3 comunidades, Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana, también están usando esta misma metodología y como nos conocemos por la red de la Escuela de Pacientes, decidimos, ¿por qué no?, evaluar juntos el impacto de la intervención. Está aprobado por los 4 comités de ética y vamos a determinar el impacto que tiene este programa de autocontrol en formato asíncrono, en el que, bueno, es otra forma de trabajar en el cambio de comportamiento relacionado con la mejora de la salud y el manejo de la enfermedad crónica. Vamos a medir también el nivel de alfabetización, un instrumento digitalizado que permite evaluar la alfabetización para la salud digital. Este cuestionario va a ser de utilidad para identificar aquellas áreas de mejora en lo que es las futuras formaciones a través de los servicios digitales y lo vamos a hacer previo a la participación en el curso, a los 6 meses y al año. Entonces, bueno, cuando creemos que en breve explotaremos los primeros datos, las 4 comunidades autónomas. Como he dicho antes, nosotros al final, a ver, es verdad que nos gusta mucho reinventar ruedas. Siempre cuando oímos, esto está aquí implantado ya, pero nosotros lo haríamos, bueno, en el 2012 nos unimos Paciente Visía Paciente Activo, la Escuela de Pacientes de Andalucía y el programa Paciente Experto. Más o menos llevábamos el mismo método, los andaluces habían ido a formarse en América y habían hecho sus cambios, el paciente experto de Cataluña también un poco lleva la misma metodología, con algo más de sesiones, y lo que hacen es que en vez de ser 2 facilitadores, hay un paciente que lidera los talleres y un sanitario que hace de observador, pero más o menos la metodología es parecida.
Y las tres iniciativas de las 3 comunidades autónomas creamos la red de escuelas de salud para la ciudadanía. Eso fue en el 2012, que después se presenta al Ministerio, lo impulsa el Ministerio y ahora ya, a partir de ahí, el resto de comunidades autónomas están unidas a la red de escuelas impulsada por el Ministerio y están ya como casi todas. Cantabria, Asturias, la escuela gallega, la escuela cántabra. Entonces, cada X tiempo se hace una reunión, se convoca desde el Ministerio a toda la red, pues para trabajar un poco, establecer sinergias y trabajar un poco más o menos en la misma línea. El programa ha recibido estos premios, algunos los hemos presentado, otros no. El primer premio que nos dieron, Premio Fundación Tecnología en Salud, al mejor programa de crónicos impulsado por una comunidad autónoma, esto fue en el 2016. Fuimos finalistas en Enfermería en Desarrollo en 2018 por la iniciativa con la comunidad gitana. Nos dieron un premio de investigación Fundación Ángel Muriel por el tema de supervivientes de cáncer. También por los gitanos recibimos en el 2018 premio Francisco Garcés para investigadores del sector sociosanitario. Este nos lo dieron en Asturias. En el 2020 nos dieron premio Estrategia NAUS en el ámbito sanitario que concede la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y el Colegio de Enfermería, ese fue el último, las jornadas de investigación enfermera, Conocernos 2022, por el impacto de un programa de educación entre iguales, supervivientes de cáncer y cuidadores, que lo presentó Ainhoa Olivar. Este es uno, quizás, de los mejores premios. ¿Por qué? Porque esto es la experiencia de los pacientes. Al final, nosotros no somos nada sin los monitores que de forma voluntaria quieren colaborar con nosotros, que todo les parece bien, que dicen que sí, que siempre con una sonrisa. Todos los años, hasta que llegó la pandemia, es verdad, el programa dedica un día a homenajear a aquellos monitores que han entrado ese año como nuevos monitores. Se les da un diploma de acreditación y nos reunimos todos, cada año en una capital, rotamos. Y un año se nos ocurrió que por qué no convocar un concurso de relatos. Y otra forma también, pues bueno, de implicarles a ellos, de hacerles un reconocimiento. Y bueno. Y este es uno de los mejores premios para nosotros, porque cuando intentamos transmitir qué es lo que la persona se lleva participando en Paciente Activo, da igual el taller, o qué supone para un monitor, líder, facilitador, participar en Paciente Activo es difícil. Porque si no entras y no lo vives, pues todavía, pues, ¿qué será? ¿Qué es lo que hacen? Entonces dijimos, bueno, pues igual vamos a convocar este concurso para llamar experiencias, ¿no? Experiencia de aprendizaje. ¿Qué es para ti el programa, no? ¿Qué te llevas? Yo os invito a que lo leáis. Está descargado, o sea, que decirlo, buscas en internet y este libro. Hay experiencias maravillosas, maravillosas, porque nos cuentan qué es para ellos, o qué ha supuesto para ellos participar, asistir a un taller, ser monitor, qué me llevo, y la verdad es que es para nosotros uno de los mejores premios. Siempre decimos que el camino es largo. Ayer lo dijimos también en el hospital. Es una palabra que, a ver, llevamos 13 años, pero esto no vamos a ver los resultados hasta muchísimo tiempo. Al final es siempre, la pandemia además nos paralizó mucho. Ahora estamos intentando arrancar. Bueno, los profesionales, bueno, pues todos sabemos lo que pasa y bueno, pues ahora estamos en ese punto de inflexión, ¿no? Es verdad que es una pequeña parte dentro del sistema, ¿no? Que nosotros no hemos venido a quitar el sitio a nadie, que es una ayuda más al trabajo de los profesionales en consulta, de los médicos, de las enfermeras, de cualquier profesional que está atendiendo a un paciente. Esto es algo más, esto va a ayudar, sin más. Es una estrategia más para mejorar la salud de la población. Hay que trabajar el empoderamiento desde la visión holística del cuidado, de que influye en muchas cosas. Hay que trabajar, no es cuestión de si me siento, le doy un protocolo y ya está, y la atiendo en 10 minutos y se va. No hay que trabajar muchos aspectos
que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta que eran importantes. Y quizás, bueno, pues la pandemia también nos ha llevado a pensar, a reflexionar de que hay muchos aspectos a trabajar. Que es un programa, este y otros de iniciativas en la misma línea, realizable en nuestro sistema. Es un programa que no emplea muchos recursos. Nuestra idea desde que iniciamos era nosotros profesionales desvincularnos un poco de esto. Al final el protagonista es el paciente que va a liderar y nosotros vamos a estar ahí, sobre todo es un programa que lidera enfermería con el apoyo de muchos médicos que han colaborado desde el inicio, médicos de atención primaria que han sido monitores, que han impulsado el proyecto, pero es verdad que el pool mayor ha sido enfermeras. Pero la idea es que esto es formación entre iguales y nosotros las enfermeras estemos ahí apoyando. La enfermería es relación de ayuda, es que es acompañamiento y lo que vamos a hacer es apoyar en esas formaciones, formar a esos futuros monitores, hacer los reciclajes, desarrollar los contenidos y estar ahí de refuerzo, ser su acompañamiento. Y es cierto que cuando vamos a impartir talleres, nosotros cuando vamos a impartir un taller nos quitamos el uniforme. Yo soy Lourdes. Yo cuando voy a impartir un taller no soy la responsable del programa. Ni me presento como tal, ni como enfermera, ni digo los años que yo soy una compañera de... Y voy a apoyarle, porque es lo más rico del mundo es que ellos lleven la batuta en ese taller, que sean ellos los maestros en ese taller y yo esté acompañando, porque es la satisfacción para la enfermera es brutal, porque dices, bueno, aquí estoy poniendo yo de mi conocimiento, nosotros enfermeras, ¿qué hacemos? Desarrollar los contenidos y darles la formación, ¿no? Que somos quizás las expertas en eso. Y luego el acompañamiento, y cuando ves que todo ese trabajo tiene sus frutos, es lo esencial, ¿no? Es bien aceptado por agentes implicados, gestores, profesionales, ciudadanía. Es indispensable las alianzas entre todos los agentes, la comunitaria, la integración, la hospitalaria. Nosotros dependemos de atención primaria, el programa huelga de la subvención para atención primaria, pero no hacemos nada si no trabajamos con la hospitalaria también, con la comunidad, con los colegios de enfermería, con los colegios de farmacéuticos. Es que tenemos que buscar alianzas, esto no es impensable. Es muy necesario trabajar un cambio de filosofía, no podemos trabajar con y no para, no podemos pensar que estamos para, sino hay que involucrar al usuario en esto, porque muchas veces desarrollamos cosas que a nosotros nos parece que son importantes, pero a ellos no, y es muy importante sentarse. Todo lo que hemos desarrollado de método en cualquiera de nuestros talleres lo hemos pilotado y nos lo han testado los pacientes, porque yo puedo pensar que este contenido es muy claro y se entiende y para mí es importante, pero llega luego a quien lo va a transmitir y dice, y esto no, porque no se entiende o porque para mí es más importante que se toque este tema, porque igual no, para ti no tiene un matiz especial, pero para mí sí, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar con ellos desde un principio. Y luego una frase que repite mucho Jean-Carles Marx de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que el paciente es el recurso menos utilizado del sistema. Y es cierto. Tenemos ahí un recurso de personas con ganas de apoyar, con ganas de colaborar con los profesionales, que son uno más, porque nosotros somos 300 y pico monitores. Es verdad que muchos en el proceso, los años nos han dado de baja por diferentes motivos, jubilaciones o porque ha empeorado su enfermedad y ya, bueno, pero somos todos un equipo y todos una familia, ¿no? Y el paciente es el recurso menos utilizado del sistema. Entonces, la puesta en marcha de más talleres, intervención en más patologías nos va a permitir avanzar, ¿no? Y sobre todo eso, hoy hablábamos de la innovación, ¿no? Innovar, generar conocimiento, compartirlo y involucrar a más agentes en esto, ¿no? Esto es, si no estamos más gente implicada, es imposible fluir. Estamos en las redes sociales, que consideramos que es importantísimo hoy en día dar visibilidad, compartir Instagram, YouTube, Twitter, todo lo que hay al canal de YouTube. Colaboramos muy de cerca con Osasuna Escola, con
con la red de enfermeras comunitarias, ahora todo englobado en la estrategia de empoderamiento y eso. He querido poner aquí 2 fotos pues, de lo que es. La primera foto es el pilotaje que hicimos con supervivientes de cáncer antes de lanzarlo a la ciudadanía, y la otra foto es la formación de monitores, que nos ponemos todos los entrenadores un chaleco para que nos conozcan. Esto es muy modelo americano. Los americanos se colocan una gorra para saber que son los entrenadores, y aquí decimos, bueno, no vamos a colocar una gorra muy americana, vamos a colocarnos el chaleco aquí hecha para que nos identifican como entrenadores. Y he querido recoger una frase de Carl Rogers que dice que para que una persona cambie tiene que estar informada, tiene que estar interesada, tiene que tomar una decisión, tiene que ensayar la acción que va a tomar y tiene que adoptar una conducta. Y esto es lo que es paciente activo. Nosotros les damos la información, les damos la formación, pero les ofrecemos habilidades, les ofrecemos herramientas para que ellos descubran semana a semana qué es lo que yo puedo hacer para incorporar en mi día a día y que esa gestión de lo que tengo, de ese proceso, de lo que sea, mejore. ¿Vale? Y muchísimas gracias por escucharme. No sé si tenéis alguna pregunta.